El Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente en este día, reunidos, ahora de forma virtual, pudiendo reflexionar en la palabra del Señor. Recordamos que hoy día en la tarde también estaremos reunidos por medio de la plataforma Zoom a las 8 de la tarde para poder estar también teniendo un tiempo de oración, de gratitud. El miércoles pasado fue un lindo tiempo en el Señor, podemos estar compartiendo con algunos hermanos, y aunque sabemos que la gran parte no va a poder, sí los invitamos a poder seguir participando de los cultos, tanto en Facebook, en YouTube, en las reflexiones, que ustedes los comenten, que puedan seguirlo y también de esa forma seguir alimentándose de la palabra del Señor, alabando a nuestro Dios. Quiero invitarlo entonces a reflexionar en lo que dice el libro de Gálatas en esta hora. Le pido que pueda abrir ahí su Biblia en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9, y yo lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, donde dice así: No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Este versículo probablemente muchos de ustedes lo conocen. Lamentablemente muchas veces se ha sacado de su contexto y de lo que está hablando este autor, en este caso es Pablo, hablando a los Gálatas. Hay una lucha, podemos decir, en nuestro interior, y aunque muchas veces no se recuerda o no se le da la importancia que ella requiere, sigue siendo esta lucha algo real y algo presente en todo ser humano. La lucha es entre la carne y el espíritu, y Pablo en especial en este capítulo la relaciona con la siembra y la cosecha. Para sembrar sabemos que se requiere de un gran esfuerzo, se requiere, si lo tomamos en el sentido literal, y muchos de ustedes deben saber esto, se abre la tierra, se prepara la tierra, requiere de un gran esfuerzo. Incluso antes se hacía con animales, ahora gracias a Dios muchos también pueden hacerlo con maquinarias, pero requiere que esa tierra se prepare, que esa tierra se abra. En el fondo, el mismo esfuerzo que se requiere para poder abrirla, para poder, en este caso, sembrar, también luego se requiere para cosechar, tanto en el tiempo en que ello requiere, como también las largas jornadas en las que se cosecha. Lo cual entonces, tanto para sembrar como para cosechar, se requiere, si usted se fija, de una acción que debe hacer una persona. En este caso, requiere un esfuerzo, por así decirlo, de nuestras partes. Pero ¿qué quiere decir entonces lo que dice, por lo menos en esta versión, que el hombre siembre para sí mismo? Esto tiene que ver entonces, por así decirlo, con nuestro comportamiento moral. Y vuelve entonces de cierta forma a reiterar lo que viene diciendo Pablo en el capítulo 5, versículos 16 al 26. Y en este habla del fruto del Espíritu y las obras de la carne. Pablo habla entonces en este capítulo y lo asemeja con una batalla. En el capítulo especial que estamos viendo, lo habla como de una siembra y una cosecha. La siembra cosecha, por así decirlo, también puede relacionarse con la carne y el espíritu. En ambos entonces se puede sembrar semilla, pero queridos, queridas, depende entonces de dónde se siembre la semilla, el fruto que tendrá. Depende qué es lo que sembremos,
el fruto que traerá. Las mismas enseñanzas de Cristo eran así. Usted siembra y sabe lo que está sembrando. Y eso mismo que usted está sembrando espera cosechar. Eso mismo se puede aplicar entonces hoy en nuestras vidas. Lo que nosotros sembramos es lo que cosechamos. Es lo que luego obtenemos como un fruto. Dicen los eruditos que lo que ocurría en Galacia era una actitud de, por así decirlo, discriminación o divisiva, de rechazo por las personas que pecaban. Los líderes lamentablemente se jactaban, dicen algunos que con arrogancia, se comparaban con las demás personas y se jactaban de su espiritualidad. Entonces Pablo también llamó esto las obras de la carne, entre una lista extensa que hay de estas obras en el capítulo 5. Este texto entonces tiene que ver con el comportamiento, por así decirlo, moral o de la santidad. No somos la víctima, como muchos de los psicólogos dicen, del entorno en que vivimos. Por el contrario, lo que llegamos a hacer depende en buena parte de la siembra que nosotros estamos haciendo, de cómo nos comportamos. John Stott daba el ejemplo. Él decía, lo que tú siembras en tus pensamientos lo vas a cosechar luego como un comportamiento, como una acción. Lo que tú seas en tu comportamiento luego va a pasar a ser parte, al final de tu forma de vida, perdón. O sea, lo que se siembra es lo que luego se cosecha. Entonces, de acuerdo a esto, pregunto, ¿es nuestra siembra, por así decirlo, constante en el campo del espíritu? Quiero que en esta hora quiero que puedas reflexionarlo ahí donde estás. Quiero que puedas pensarlo más detenidamente, revisar en dónde, más en este tiempo que tenemos un poco de reposo, llevarle a pensar en dónde se ha sembrado. Hay dos tipos de siembra. La primera siembra es para la naturaleza pecaminosa, por así decirlo, complacerla con sus deseos, acariciarla, mimarla, tenerla como el pronto campo de siembra. Y muchas veces esto no se distingue, y es por ello que quiero que reflexionemos entonces ahí en nuestros corazones, en nuestra mente, donde hemos estado sembrando. Lamentablemente, si esto no se controla, lleva a las obras de la carne cuando se siembra en la naturaleza pecaminosa. En las obras de la carne, que vuelvo a decir, salen en el capítulo 5. Si no se niegan, la semilla que se siembra son entonces pensamientos y hechos. ¿Y cuáles hechos se estará preguntando usted? Uno puede ser solamente, para dar algún ejemplo, la autocompasión, la queja, la fantasía impura, etc. Cada vez que nos resistimos a orar, a recibir la palabra del Señor, a cantarle, a tener un tiempo con Él, cada vez que asumimos un riesgo sin considerar o depender del Señor, si sembramos entonces todos los días para la carne, eso se va a formar en una costumbre. Y lamentablemente esto es sutil, es sigiloso, porque el campo muchas veces que se considera como espiritual es necesario revisar. Debemos entonces sembrar para el espíritu, y lo diré más hacia adelante también. Si sembramos todos los días para la carne, como decía, no podemos entonces esperar cosechar frutos espirituales, santidad. Ella se recoge o se cosecha dependiendo de dónde se siembra la semilla, es decir, primero en nuestro pensamiento, y esa es el segundo tipo de siembra. Sembrar para agradar al Espíritu. Es lo mismo que sale en Gálatas 5:16, donde dice: digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Las semillas que sembramos, queridos
queridas, son nuestros pensamientos y nuestras acciones. Debemos buscar entonces, como dice Pablo, las cosas de arriba, ocupar tiempo, mente, esfuerzo, incluso nuestras vidas en meditar en la palabra, el estar con el Señor, en alabanza, en oración. Podemos sembrar entonces, y eso es lo hermoso. Podemos, sí, se puede sembrar para lo espiritual. Tener ahora que no reunirnos en nuestros devocionales personales y familiares, en la lectura de la palabra, en la oración, eso es sembrar para el espíritu. Con esto entonces puedes cosechar en el espíritu y recoger su fruto. Las opciones entonces están dichas y son dos. Si hemos sembrado para la carne, pidamos perdón al Señor. Incluyamos en nuestra oración el arrepentirnos. Si queremos entonces cosechar vida eterna, esa vida que viene en parte de forma presente y se perfecciona y se perfeccionará en el futuro, es entonces necesario evitar sembrar para la carne y sembrar para el Espíritu. Dios te bendiga, querido hermano, hermana, visita que pudimos estar reflexionando a esta hora. Te invitamos entonces para seguir con nosotros a las 20 horas, donde estaremos reunidos orando al Señor como iglesia. Muchas bendiciones.